Hola jóvenes, estamos en nuestra clase número 129. El día de hoy vamos a seguir trabajando, bueno, ya vamos a trabajar con la parte, con el resumen de lo que viene siendo los criterios de congruencia, ¿no? Eh, Vamos a trabajar con nuestra página 192. Vamos a esta parte de la 192. Déjenme cerrar esta parte aquí para que sea un poco más grande. Y nos da un pequeño resumen acerca de estos criterios de congruencia que nos van a servir a nosotros para saber cómo construir los triángulos, ¿no? Dice que en general nos podemos dar cuenta que no es necesario establecer la correspondencia de todos los lados y todos los ángulos de un triángulo, ¿no? Para afirmar que son congruentes. Es decir, que establecer los tres elementos del triángulo para que sea, es suficiente con establecer tres elementos del triángulo para que sean congruentes, o sea, cualquiera de las tres cosas. Puede ser sus lados, o puede ser sus ángulos, así como lo vemos en los criterios de congruencia que estuvimos trabajando la vez pasada, que viene siendo los lado, 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 ángulo, lado y ángulo, lado, ángulo. Entonces, con que tengamos esos tres elementos, de esos seis elementos del triángulo, que un triángulo tiene tres ángulos y tres lados, con cualquiera de esos lados, perdón, con cualquiera de esos elementos podemos decir que el triángulo es congruente, ¿no? También decimos que los triángulos, por ejemplo, con los triángulos que vimos en Lourdes, que era de Lourdes, vimos que dos triángulos son congruentes si tienen respectivamente congruentes sus tres lados, ¿no? Si son iguales sus tres lados, quiere decir que estamos hablando de un triángulo congruente, ¿no? Dice, a esta congruencia se le llama congruencia lado, 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 y se representa de esta manera, ¿no? Vamos a encontrar que este es el criterio de congruencia. En los triángulos de Marcela y Macarena vimos que dos triángulos son congruentes si tienen respectivamente congruentes dos lados y el ángulo formado por dichos lados. O sea, hace una congruencia del lado ángulo lado. Y ya por último tuvimos que para Mariana pudiera construir dos triángulos congruentes, bastaba con que tuviera dos ángulos y el lado comprendido entre ellos, ¿no? Entonces esta congruencia se denomina ángulo, lado, ángulo, o sea, ala, ¿no? Y lo vemos, ¿no? Son tres criterios que podemos utilizar para ver, para construir triángulos que son iguales y obviamente a esto le vamos a llamar criterios de congruencia. Entonces, ya como síntesis, ya como a modo de repaso de lo que vimos durante esta parte de este tema, vemos que tenemos el juego de geometría, que es muy importante, que tenemos que utilizar para esta parte, ¿no? Eh, entonces, transportador, el compás y la regla que fueron las partes más fundamentales para realizar estos ejercicios, debido a que, por ejemplo, si se fijan en los criterios de congruencia, pues tenemos una medida y tenemos un ángulo, ¿no? Y que para ello es necesario que utilicemos nuestro transportador y nuestro compás también para dibujar cualquier tipo de triángulos. Entonces, en la construcción de triángulos y sus líneas es importante recordar las partes de un triángulo, ¿no? Para que sea factible construir un triángulo es necesario conocer algunos datos, ya lo sabemos. Se dice que dos triángulos son congruentes si las medidas de sus lados son iguales y para expresar que dos triángulos son congruentes utilizamos el símbolo de congruencia, que es como un símbolo de igual, pero que tiene como una lombriz arriba. Yo digo que es el igual con las lombriz, pero es como una especie de S, ¿no? Pero así vamos a representar que los ángulos son congruentes de manera matemática. Entonces, recordemos también la nomenclatura de los ángulos. Vamos a encontrar que entre los ángulos, las mayúsculas, vamos a representarlas con las letras, bueno, como, los vértices se representan con letras mayúsculas y por lo regular estas van en sentido contrario al reloj. Por ejemplo, empezamos de izquierda a derecha y hacia arriba, ¿no? Como si fueran normalmente así nombramos los vértices, ¿no? Y para los ángulos, obviamente también utilizamos las letras griegas, alfa, beta y gamma, y obviamente también vamos a hacerlo de la misma manera, como colocamos el nombre a los vértices, ¿no? Aunque en algunos libros nos dice aquí que manejan la misma letra del vértice, pero con un acento circunflejo que le vamos a llamar el sombrerito, como un acento como tipo sombrerito, que se maneja, pero eso lo manejan algunos tipos de autores, también podemos verlo de esa manera, ¿no? Dice, o incluso
Dice, hemos visto que los que tres vértices consecutivos que lo forman y le colocamos a uno un sombrerito, lo podemos escribir de esta manera, ¿no? ACB, ACBA, no, o BAC, ¿no? Esa es otra manera de escribir cada uno de los ángulos que, pues, que vamos a encontrar, pero nosotros vamos a nombrarlos de momento alfabeta gamma. Claro que nosotros personalmente podemos utilizar otro tipo de letra, nada más para hacer la diferencia, eh, pero el símbolo de ángulo sí es importante que recordemos que lo utilicemos, que es como una flechita con un semicírculo, es también representa que es un ángulo, ¿no? Entonces, para estar diciendo, bueno, eso es para los vértices y para los ángulos. Entonces, para los lados vamos a utilizar letras minúsculas, como ya lo sabíamos, y van a ser, las vamos a nombrar con va a ser el lado opuesto al vértice de su letra. Por ejemplo, aquí tengo la mayúscula, entonces el vértice, el lado opuesto al vértice viene siendo este lado. Entonces, este sería el lado A, el lado B y el lado C. ¿Por qué? Porque son opuestos al vértice, ¿no? Y entonces, podemos decirlas también que se pueden decir que esos segmentos los vamos a delimitar por el nombre del vértice, así es que puede puede ir con una línea arriba, podemos decir el segmento, eso es lo que significa la línea, el segmento entre C y B, el segmento entre el vértice A y C y el segmento entre el vértice B y A, o sea, por ejemplo, entre el segmento entre el vértice B y A se refieren al C, ¿no? Y lo vamos a ver que igual que estos son iguales, ¿no? Y son maneras distintas de nombrar a los triángulos, ¿no? Que eso es lo que tenemos que tener. Sí, que existen diferentes maneras de nombrar a estos. Una vez más, los criterios de congruencia de un triángulo nos indican condiciones mínimas que deben de reunir dos o más triángulos para ser congruentes. ¿Qué significa que sean congruentes? Que son iguales, ¿no? Esta congruencia puede ser sus lados, sus ángulos o combinación de ambos lados, ¿no? Entonces ya nos han dado lo que dice que viene siendo el postulado, lado, ángulo, lado. Una vez más, vamos a repasar que son congruentes y dos de sus lados y un ángulo es igual, ¿sí? En ángulo, lado, ángulo son congruentes y dos de sus ángulos son igual, que están, eh, son respectivamente iguales, bueno, siempre, y su base sea igual, ¿no? Y obviamente que si sus tres lados son iguales, también estamos hablando de un triángulo congruente, ¿no? Entonces, nos vuelven a pedir aquí para reforzar lo aprendido que describamos brevemente las características de nuestra geometría, ¿no? Como es la regla. Podemos decir que la regla es recta, que es como una forma, un rectángulo que nos sirve para trazar líneas, que mide centímetros y milímetros, ¿no? Que también mide pulgadas en algunas ocasiones, etcétera. ¿Quién es el cartabón? ¿Quién es la escuadra? Digo, el cartabón, que tiene ¿cuáles ángulos tiene un cartabón? ¿Sí? ¿Qué tipo de triángulo forma un cartabón? Igual una escuadra, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características de cada uno? Por ejemplo, el compás, ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve? ¿De qué se trata? ¿No? ¿De qué otras maneras la puedo utilizar? Lo que es el transportador, digo, ¿qué es lo que mide? ¿No? ¿Cuál es la forma del transportador? Etcétera. Entonces, ya para el final, utilizando lo que viene siendo nuestra escuadra, nuestro compás y quizás nuestra regla, construyamos los siguientes triángulos que midan 3, 4 y 5. ¿Sí? ¿Cómo sería? 3, 4 y 5. Eh, también nos dice que construyamos un triángulo que midan 8, 3 y 2. Sí, que lo vamos a dibujar aquí. Y dice, pues puedes construir los triángulos de los incisos A y B y justificamos nuestras respuestas. Si es posible que los podamos justificar, recordemos que ahí había triángulos que no se podían construir y veíamos que no se podían construir porque no cumplían con cierta característica. Entonces, si no los han podido construir, expliquen por qué sí, por qué no, ¿no? Que tiene que ver con la característica que nosotros vimos, ¿no? Que
que tiene que ver con las medidas de los ángulos más pequeños, de los lados más pequeños en comparación al lado más grande. Ya para terminar, el día de hoy nos dice que observemos el siguiente triángulo y respondamos, ¿puedes construir un triángulo congruente a este con los datos que se nos dan? Sí, no y por qué. Y se fijan, nos dan dos ángulos, entonces nomás nos dan dos medidas, ¿se podrá? ¿No se podrá? Después nos dice, entre aquí, dice, ¿puedes construir un triángulo congruente a este con los datos que se te dan? Sí, no y por qué. Y fíjense los datos que nos dan, nos están dando un lado, un ángulo y un lado. Entonces, será posible construir un triángulo. Y luego nos empiezan a, nosotros sabemos que tenemos tres criterios de congruencia. Entonces nos dice qué tipo de criterio de congruencia es el que se está viendo en esta figura y qué es lo que nos establece, ¿no? Y vemos que tenemos los tres tipos de criterios, entonces tenemos que saber distinguir cuál es cuál criterio y qué es lo que nos establece o qué es lo que nos dice, ¿sí? O cuál es el criterio de congruencia. Entonces, una vez que hayamos terminado, pues vamos a compartir las respuestas con el grupo para saber si realmente nos ha quedado claro el tema o si aún nos quedan algunas dudas. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Les recuerdo una vez más que aquellas personas que no que estén de manera totalmente virtual, por favor, mandar a hacer llegar sus evidencias a la plataforma que nosotros manejamos o si tienen alguna duda, igual por plataforma o pueden mandar algún mensaje, ¿no? Entonces, vaya, pues que eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos en una próxima. Hasta luego.